Tijuana, Sinaloa, Michoacán. 3 estados, 3 escenas de terror y un mismo patrón. Violencia sin control, un cadáver descubierto por accidente, policías cazados como presas y una batalla campal entre sicarios y fuerzas federales. Una serie de narcos, pero no lo es. Esta es la realidad de México en 2025. Historias que comienzan con hechos aislados, pero que al analizarlas juntas muestran un país donde el crimen organizado dicta las reglas y la violencia se ha convertido en la norma. Un patrullaje de rutina, un automovilista varado, 2 policías que solo intentaban hacer su trabajo. Así comenzó todo en el Corredor 2000 de Tijuana, una vía que conecta con playas de Rosarito. Pero la frontera tiene una forma muy peculiar de convertir lo cotidiano en una película bastante rara con tintes de terror. Los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana vieron 2 vehículos estacionados en una zona de terracería. Nada inusual. Tal vez una llanta ponchada, un motor recalentado, cualquier cosa menos lo que estaba a punto de ocurrir. Decidieron acercarse para ofrecer asistencia vial, como haría cualquier policía que aún cree en la seguridad pública. Pero el conductor de una camioneta Ford Ranger tenía otros planes. En lugar de agradecer la ayuda o simplemente explicar la situación, puso reversa y estrelló su camioneta contra una patrulla. Porque claro, cuando no tienes nada que esconder, la mejor reacción es embestir un vehículo oficial y huir a toda velocidad, ¿no? Bueno, así mismito comenzó una persecución que no solo recorrió varios kilómetros, sino que también demostró que, cuando se trata de escapar, algunos delincuentes prefieren destruir media ciudad antes que aceptar la derrota. Mientras otro vehículo lograba escapar sin dejar rastro, la Ford Ranger aceleró con dirección a Tijuana. Los policías, sin opción de ignorar semejante despliegue de culpa, en 4 ruedas, comenzaron la cacería. Pero el conductor simplemente no se rendía. Cuando llegó a la altura del fraccionamiento Cuero de Venados, decidió hacer un movimiento digno de una escena de acción, que salió terriblemente mal, déjenme decirles. Intentó hacer un retorno en sentido contrario, y en el proceso se estampó contra otra patrulla. Los agentes aprovecharon la situación y finalmente lo sometieron. Hasta ese momento, todo apuntaba a un caso más de conducción temeraria y resistencia a la autoridad. Nada nuevo en un país donde el tráfico es una mezcla entre el caos y la supervivencia. Pero entonces, abrieron la cajuela. El aire se cortó. Dentro, envuelto en una cobija, estaba el cuerpo sin vida de un hombre. En un instante, un simple operativo de asistencia vial se convirtió en un homicidio de alto impacto. El conductor, identificado como Santos de Jesús N., es originario de Culiacán, Sinaloa, dato que en cualquier otro contexto no tendría mayor relevancia, excepto que cuando sucede en Tijuana, un punto clave en la guerra entre el cartel de los Arellano Félix, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, ahora Santos está en graves problemas y en manos de la Fiscalía General del Estado. Mientras intentan averiguar cómo demonios un cadáver terminó en su cajuela y qué tan profunda es su conexión con el crimen organizado. Porque en Tijuana, los finales felices son un lujo que pocos pueden darse, pero ciertamente hay finales bastante raros. Ser policía en México nunca ha sido un empleo seguro. En Sinaloa es prácticamente un deporte extremo. En lo que va de 2024, 12 agentes han sido asesinados en el estado, convirtiéndolo en el peor lugar para portar un uniforme. Y cuando en un país donde la violencia es la norma y un estado se lleva el título del más peligroso, sabes que la situación está bastante fuera de control. Pero no hay de qué preocuparse, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha propuesto una serie de medidas para proteger a los agentes. ¿Refuerzos? ¿Mayor presencia del ejército? ¿Un plan efectivo contra el crimen? No, nada de eso. Escoltas para los policías. Sí, estás escuchando bien. En Sinaloa, la única forma de garantizar que los policías no sean asesinados es darle su propio equipo de seguridad privada. Y no solo eso, también se está considerando permitir que los agentes se lleven sus armas de cargo a casa.
porque en este estado la jornada laboral no termina al salir de la comisaría. Ser policía es un trabajo de 24 horas, especialmente cuando te pueden emboscar mientras compras tortillas. Pero espere, hay más. Para atender un llamado de emergencia, la nueva propuesta sugiere que cada patrulla vaya acompañada de otra patrulla, lo cual suena lógico hasta que te das cuenta de lo que realmente significa. Los oficiales ya no están patrullando para proteger a los ciudadanos, sino para protegerse entre ellos. ¿Por qué estas medidas? Porque desde que los Chapitos y la Malliza convirtieron a Culiacán en su campo de batalla, la policía ha quedado atrapada en medio. Como sabemos, y los números no mienten, desde el 2024, 23 agentes han sido asesinados y cada semana parece haber una nueva emboscada. En el caso más reciente, hubo un ataque con más de 100 disparos contra el comandante de la policía estatal. Por supuesto, logró sobrevivir a duras penas, pero solo porque Dios o la mala puntería de sus atacantes estaban de su lado. Pero la violencia no se detiene ahí. Entre septiembre del 2024 y febrero de este 2025, Sinaloa ha registrado 913 homicidios dolosos. Octubre se llevó el primer lugar como el mes más sangriento con 182 asesinatos. Y si eso no fuera suficiente, también hay 665 desapariciones y 255 solo en Culiacán. Obviamente, esto según números oficiales. La guerra entre carteles no solo se cuenta en balaceras y narcomantas, sino también en cuerpos desaparecidos, calles blindadas por la violencia y policías que están más preocupados por llegar vivos a su casa que por combatir el crimen. La gran pregunta es, ¿realmente estas medidas ayudarán a los agentes o solo están alargando lo inevitable? Y es más corrupción. Porque en este momento, ser policía en Sinaloa es como jugar a la ruleta rusa, pero con todas las balas en el tambor. Cambiando de tema, la violencia en Michoacán no da tregua para nada. En este estado, los enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas del orden son tan frecuentes que ya casi forman parte de la rutina diaria de los michoacanos. Un operativo de seguridad, balazos. Un patrullaje, balazos. Un malentendido en un semáforo, probablemente balazos también. En el caso más reciente, ocurrió en Apatzingán, donde un operativo de seguridad terminó en una batalla campal contra presuntos sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación. Todo empezó en la localidad de Las Bateas, cuando un convoy de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaba un patrullaje de rutina. En un país normal, la reacción ante la presencia de fuerzas federales sería evitar problemas. Pero en Michoacán, bueno, aquí la cosa es distinta y aquí la respuesta fue abrir fuego inmediatamente. Los sicarios no intentaron huir ni esconderse. No, decidieron atacar primero desatando una balacera infernal. Lo que siguió fue un caos absoluto. Disparos de alto calibre cortando el aire, soldados y policías respondiendo con fuego y los agresores dándose cuenta demasiado tarde de que tal vez había sido una pésima idea enfrentarse a un convoy blindado del gobierno. Cuando la pólvora se disipó, el saldo fue claro: 4 detenidos, 7 armas aseguradas, 1.334 municiones decomisadas, 42 cargadores incautados. Básicamente un pequeño arsenal suficiente para armar a un pelotón. Pero no eran un pelotón, eran solo unos cuantos sicarios con ganas de morir en combate. Y esta es solo una historia entre muchas otras que ocurren a diario en este estado. Apenas unos días antes, el 3 de marzo, otro enfrentamiento sacudió Nuevo San Juan Parangaricutiro, en la carretera San Juan Nuevo-Uruapan. Un grupo de criminales fue interceptado por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, que en su desesperación terminaron estrellando su vehículo contra un inmueble. El resultado, una mujer fallecida, 3 individuos heridos y otra prueba más de que en Michoacán los operativos siempre terminan entre una mezcla de balaceras, detenciones y cadáveres. El CJNG sigue siendo el gran protagonista de la violencia en este estado, con operativos constantes, emboscadas cada vez más agresivas, y aunque el gobierno ha intensificado las estrategias para contenerlos, el cartel no tiene intención de ceder terreno. En Michoacán, la línea entre la guerra y la vida cotidiana es cada vez más delgada. Para algunos, un tiroteo es noticia. Para los habitantes del estado, es solo otro día más en su realidad.
La pregunta que queda en el aire es la misma de siempre. ¿Esto algún día tendrá final o solo estamos viendo el capítulo más reciente de una historia que sigue y sigue y sigue? Tijuana, Sinaloa, Michoacán. Un cadáver en la cajuela, policías asesinados y enfrentamientos con el CJNG. Historias que parecen sacadas de películas, pero que en México son el pan de cada día. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Más operativos? ¿Más detenciones? Y lamentablemente más titulares sobre una guerra que sigue apagando vidas día a día? Porque mientras las autoridades intentan contener la violencia, el crimen organizado se adapta, evoluciona y responde con más sangre. Y lo peor de todo es que esta no es una historia de terror, aunque muchos quisiéramos que lo fuera. Es la cruda realidad de un país donde la muerte se ha convertido en parte de la rutina. Si te gusta nuestro contenido, te invito a ver más de nuestros videos en el canal. Suscríbete y deja tu like. Mejoramos cada día para seguir trayéndote la mejor información. Somos Nación y Frontera, y estamos aquí para traerte la verdad.